En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos congregas una vez más en tu presencia y nos reúnes en tu nombre. Señor, tú nos pones frente a tu palabra, la que inspiraste a los profetas. Haz que nos acerquemos a esta palabra con reverencia, con atención y con humildad. Haz que no la despreciemos, sino que la acojamos en todo lo que nos dice. Sabemos que nuestro corazón está cerrado a menudo e incapaz de comprender la sencillez de tu palabra. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Haz, Señor, que no te resistamos, que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto y que nuestra mano no resista, que nuestros ojos no se cierren y que nuestro oído no vuelva hacia otra parte, sino que nos dediquemos totalmente a esta escucha. Te lo pedimos, Padre, en unión con María, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, primero que todo, una bienvenida. Gracias, Señor. Vamos a empezar un nuevo ciclo de encuentros, casi con la ayuda del Espíritu Santo que hemos invocado. Vamos a iniciar este nuevo recorrido que tiene un encuentro fundamentalmente con Jesús, con Jesucristo, que es el centro y el eje de nuestra vida para todos nosotros creyentes, y también el centro de nuestro, el hecho de que nos encontremos aquí como hermanos en la fe tiene un significado, un alcance muy importante. Nuestro objetivo, como siempre, es conocer a Jesús para arraigar nuestra fe en su vida, en su mensaje, en su proyecto. Desde el año pasado, cuando iniciamos el estudio del Nuevo Testamento, nuestro centro de atención siempre es la persona de Jesús, de Jesucristo. Pero antes de iniciar con el tema de hoy, voy a permitirme hacer un breve recuento de lo que hicimos, por dónde empezamos, porque si no de repente nos podemos perder. Cuando iniciamos el año pasado, en febrero, iniciamos con el estudio del Nuevo Testamento. Dejamos atrás los profetas, los libros sapienciales, el Éxodo, etc. E iniciamos a estudiar el Nuevo Testamento. Arrancamos empezando a estudiar el contexto histórico y geográfico. ¿Se acuerdan? La geografía de Palestina, la historia, la figura de Herodes Antipa, que era el rey de Galilea, Pilato en Judea, el emperador Tiberio, y luego empezamos a mirar las costumbres de ese pueblo de Israel, muy importante para nosotros, y la connotación propia de Galilea, luego las instituciones políticas, civiles y religiosas de Palestina, el Sanedrín, etcétera, etcétera. Todo este tema que lo hemos estudiado en la primera parte. Luego empezamos a estudiar el perfil humano de Jesús. Los títulos que le dieron los evangelistas, ¿se acuerdan? El título de Hijo de Hombre, sobre el cual nos detuvimos una o dos reuniones, que él daba a sí mismo. Los títulos que le da el Evangelio de Juan: yo soy el pan de la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sobre esto estudiamos. Luego analizamos los rasgos de la personalidad humana de Jesús. Nos preguntamos qué significa ser cristiano hoy día. Luego miramos las fuentes paganas sobre la persona de Jesús, las fuentes judías, y luego las fuentes cristianas, que son los 4 evangelios, los Hechos de los Apóstoles. Luego pasamos
a estudiar la infancia de Jesús, ¿no? Luego el inicio de su vida pública, el bautismo de Jesús, las tentaciones en el desierto, la encrucijada crítica de Jesús cuando pregunta ¿quién decís que soy yo? De ahí en adelante coge un giro muy especial toda la vida de Jesús. Luego la última cena, hicimos un paréntesis grande hablando de la Eucaristía, según los documentos que les entregué. La pasión, la muerte y resurrección de Jesús, según los evangelios sinópticos. Fue lo que estudiamos el año pasado. El segundo tema importante fue el reino de Dios. Creo que lo estudiamos a fines del año pasado, o a comienzos de este año, que nos llevó a mirar con detenimiento la pedagogía liberadora de Jesús. Yo tenía que les cuento. Bueno, no importa. Sobre reinos, hablando ante todo de la pedagogía liberadora del mal, de la enfermedad, de las divisiones, de las injusticias, ¿no? Contra esto. Entramos más determinado. Luego, abrimos el tomo número 8, estudiando los evangelios. Empezamos a estudiar primero, en términos generales, los evangelios, que son su origen, cuándo fueron redactados, quiénes son los evangelistas, para luego entrar a estudiar concretamente uno de los evangelios, el evangelio de Marcos, los milagros, las señales, los signos de que el reino de Dios está cerca, los milagros en San Marcos. Fueron 19 milagros y con eso terminamos. Antes, en el mes de octubre, noviembre, ya estando muy próximo el Adviento, estudiamos entonces un tema de San Lucas, ¿se acuerdan? Estudiamos el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, la anunciación de María, el nacimiento de Jesús, y luego los 3 himnos, el Benedictus, el Magnificat y el Nunc Dimittis. Ahí dejamos nuestro estudio, ¿se acuerdan? Con el estudio de los 3 últimos, de los 3 himnos de los cuales nos habla el evangelista Lucas. Para este año tenemos previsto lo siguiente. Les había dicho que iniciaríamos con el estudio de las bienaventuranzas, de Lucas, pero prefiero que iniciemos en cambio estudiando el discurso, el sermón de la montaña de Mateo, empezando con las bienaventuranzas hasta terminar con el discurso. Hay 5 discursos de San Mateo: el sermón de la montaña, el discurso misionero, el discurso comunitario, el discurso escatológico, ¿no? Y otro un cuarto, ¿no? Nosotros vamos a estudiar 3 de estos grandes discursos que encontramos en el Evangelio de Mateo. Iniciamos, por supuesto, explicando quién era Mateo y explicando un poco su Evangelio, las características del Evangelio de Mateo. Voy a entregarles yo unos materiales que yo preparé en este día para que no tengan que apuntar. Luego seguiremos, una vez terminado el sermón de la montaña con la bienaventuranza, que siempre nos va a demorar unos meses o 2 meses, quién sabe, dependiendo un poco de la intensidad de nuestro estudio. Seguiremos luego con las parábolas de Lucas. Habíamos dicho, ¿no? Sobre esto la parábola de Lucas son unas 28 parábolas, por lo tanto nos van a ocupar bastante tiempo. Entonces, de Marcos hemos tomado los milagros, de Mateo el sermón de la montaña y los otros 2, 3 sermones, de Lucas las parábolas, y terminaremos, no sé en qué mes, tratando el tema de Juan, el prólogo del Evangelio de Juan, algunos de sus milagros, cuenta 6 milagros, algunos discursos de Jesús, controversia con los fariseos, y finalmente terminamos con el relato de la pasión, muerte y resurrección según el Evangelio de Juan. Entonces, este año nos dedicamos de lleno a estudiar el Evangelio de Mateo, los sermones de Mateo, de Lucas las parábolas y de Juan gran parte de su Evangelio. ¿Qué opinan?
Excelente. Bien. Este es el programa. Pinta bien. ¿Cuáles son los documentos que vamos a tener? Siempre traigan el tomo número 8 y también el tomo del Evangelio de Mateo. El 13. Yo, en diferentes años, de estos muchos años en que vengo trabajando, tengo una edición, digamos, un trabajo hecho. En el Evangelio, en el tomo número 8, explico la bienaventuranza en una forma, utilizando algunas fuentes. En el Evangelio de Mateo, que prefiero, es una edición, digamos, un poco más amplia y mejor. Por lo tanto, preferiría que ustedes trajeran ambas. El tomo 8 y luego el Evangelio de Mateo. Yo le separé para usted el tema del Evangelio. Gracias. Muy bien. Siempre la Biblia conviene que la traigamos y yo le traeré unos materiales. Bueno, para comenzar, yo quisiera preguntarles, hemos dejado a Jesús, que tenía 12 años, cuando el encuentro de Jesús, de María con el anciano Simeón, luego a los 30 años sabemos que Jesús viajó al Jordán, a la región del Jordán, en el sur de Palestina, donde le había llegado a él la noticia que todo el mundo, dice, sea de Jerusalén como de toda Judea y Galilea, iban a bautizarse donde Juan el Bautista. Seguramente a Jesús le llegó la noticia también, estando él en Nazaret, que el profeta, había surgido un profeta muy importante, Juan el Bautista, que estaba predicando, anunciando la necesidad de la conversión. Entonces la pregunta que nos hacemos, y la estuve reflexionando en estos días, ¿qué pasó? No tanto en el bautismo propio de Juan el Bautista en el Jordán. Cuando los 4 evangelistas hablan del bautismo de Jesús, no subrayan tanto el hecho que él entrara en las aguas y que fuera bautizado por Juan el Bautista, sino en que al salir de las aguas se desgarraron los cielos, oyeron la voz del Padre. Seguramente Juan el Bautista y sus discípulos oyeron la voz del Padre diciendo: tú eres mi hijo. Apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y luego Jesús, después de un tiempo, dice, el Espíritu Santo lo impulsó hacia el desierto. Cuando Jesús, después de la muerte, después de que fue detenido Juan el Bautista, dice el Evangelio, Jesús abandonó la zona del Jordán, del otro lado del Jordán, y regresó a Galilea y colocó su sede, prácticamente su sitio de expansión, en Cafarnaúm. La pregunta que nos hacemos, ¿qué importancia o qué pasó realmente para que Jesús dejara su casa, su profesión, su tierra, sus costumbres y empezara a predicar? El plazo se acabó, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio, ¿no? Es decir, tuvo que haber habido una experiencia, sí, una experiencia muy profunda para que Jesús dejara todo esto, que tenía un significado muy importante. Por supuesto, vivía con su madre. Imaginamos que José de repente ya había muerto, porque no se menciona mucho, pero el inicio de su actividad pública, con el anuncio fundamental, que era el reino de Dios se acerca, algo nuevo está dándose, tuvo que ser resultado y fruto de una experiencia o de una serie de experiencias muy profundas. ¿Cuál puede haber sido la experiencia que movió a Jesús a iniciar una nueva actividad, una nueva experiencia? Experiencia de desierto, me imagino. ¿El desierto? ¿Qué más? Yo creo que en la oración él siempre ha querido hacer la voluntad del Padre y fue un llamado muy fuerte en oración. Sí. Sí. Y en el bautismo, cuando recibe al Espíritu, ya Sí. seguramente había escuchado la voluntad del Padre, y el bautismo
ratifica y Eso. le da toda Sí, la fuerza para poder sí. oficialmente arrancar, digamos. Claro. Pensamos de que esa experiencia que tuvo Jesús cuando se desgarraron los cielos, oyó la voz del Padre que le dice que le da testimonio, tú eres mi Hijo amado, ¿no? Y luego la presencia visible del Espíritu Santo, dice, porque habían profetizado a Juan el Bautista, al que descienda sobre él y permanezca el Espíritu Santo, este es el Mesías. Sí, fue una señal que Dios había dado a Juan el Bautista para confirmarle quién era el Mesías. Tengan en cuenta que Juan también tenía sus dudas. ¿Se acuerdan que cuando mandó una comisión, eres tú el que tenía que venir o tengo que esperar a otro? Juan el Bautista, cuando vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús, de repente oyó la voz del Padre, no sabemos, no viste el texto, seguramente fue una experiencia muy profunda de parte de Jesús. Después de 30 años de aparente silencio, porque el Padre nunca aparece, él envía un ángel para anunciar a María la venida del Mesías, pero el Padre no se manifiesta en ningún momento. Es Jesús que dice que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre cuando en el templo, ¿no? Pero por primera vez el Padre da testimonio que Jesús es realmente su Hijo. Y de ahí en adelante empieza, como tú dices, de repente toda una vivencia nueva. Jesús escucha ya no la ley ni a Juan el Bautista, ¿no? Y hace rato no escuchaba a José. de pronto. Tampoco. Pero porque se había... Ahora, su mamita lo terminó de echar al agua. Ah, sí. Porque En las bodas. mi momento no ha llegado. Ah, sí. Sí. Fue posterior cuando ya llegó. Entonces, pensamos de que el inicio de la actividad pública que vamos a estudiar en el Evangelio de Mateo se debe a estas tres experiencias. Hay una tercera. Cuando en el desierto Jesús tiene una experiencia con el adversario principal, que era Satanás. Lo tienta 3 veces con diferentes modalidades. Y Jesús siempre lo rechaza utilizando en él la palabra de Dios. Pero más tarde confesó a los apóstoles, a los discípulos que había enviado, yo veía a Satanás caer del cielo como un relámpago. Entonces, hay 3 experiencias. La voz del Padre, la presencia del Espíritu Santo y la victoria clara, contundente de Jesús sobre Satanás. Estas 3 experiencias fueron muy probablemente determinantes para que él finalmente dijera, ahora ha llegado el momento de que Dios reina. Entonces, él anuncia, el reino de Dios está cerca. Sí, el Padre le da, como diría, le da como el vía, el arranque. Vía libre para el vía libre para que arranque. Tú eres mi hijo, elegido, muy amado, es decir, tú puedes ahora iniciar tu actividad. Detrás de esto sabemos que habrá habido oraciones de Jesús y mucho diálogo con el Padre, pero a nosotros nos consta únicamente esto, que el Padre da testimonio que es el Hijo y por lo tanto el Mesías. Jesús por lo tanto arranca con estas 3 experiencias. Sabe que el reino de Dios es vencedor, es superior al poder del diablo que había dominado durante todos estos miles y miles de años. Finalmente el reino de Dios está presente. Y el Espíritu Santo es el que actúa por medio de él. Porque dice, si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios, es porque ha llegado el reino de Dios. Si yo he hecho los demonios por la fuerza del Espíritu Santo, es porque ha llegado realmente el reino de Dios. Por lo tanto, estas tres visiones. La visión de Satanás, que cae del cielo. Veía a Satanás caer del cielo como lámpara, ¿no? Por lo tanto, ya no impera, no reina más Satanás sobre el mundo ni sobre Palestina, porque Jesús actúa con la fuerza del Espíritu Santo que descendió sobre él. Y además con el aval, con el testimonio, con el apoyo del Padre. De ahí en adelante Jesús imita lo que hace el Padre. Siempre dice,
lo que el Padre me dice, yo lo hago. Siempre, permanentemente, habla de que el Padre es el que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, esas tres experiencias me parecen muy interesantes porque, pensémoslo en forma muy, muy sencilla, que un carpintero, que hasta pocos meses antes, aparte de los 40 días en el desierto, cambiara totalmente su lenguaje, su forma de ser, empezara a realizar signos que demostraban que el reino de Dios realmente estaba presente. La boda de Caná, luego en la sinagoga la curación del paralítico, y luego los exorcismos, indica claramente que Jesús, bueno, entonces pensémoslo, cambia totalmente su vida, ¿no? Y empieza, primero que todo, juntas ya un poco de discípulos, empezando con los dos que eran discípulos de Juan el Bautista, que lo siguieron. ¿Dónde vives ahora? Luego Pedro, luego Felipe, luego Natanael, etc. Entonces se presenta con un grupo de primero 5 discípulos, luego ya mucho más, y luego poco a poco la muchedumbre lo seguían, tan así que lo acosaban, que tenía que subirse al barco de Pedro para poder predicar. ¿Qué pudo mover este inicio tan a primera vista sencillo, pero tuvo que ser algo muy, muy impactante, que un hombre de Nazaret, de un pueblo tan desconocido, empezara a proclamar que las cosas que el plazo se había acabado? El reino de Dios es una realidad. Y él lo demostraba con los milagros. Los 19 milagros que vimos en Marcos son una prueba muy evidente que hay un poder nuevo, hay un contexto nuevo. Y luego el anuncio, hay que convertirse y creer en la buena noticia. Por tanto, vamos a ver ahora la buena noticia en la bienaventuranza. Entonces, esto un poco es, tengo que pensar que no fue algo tan sencillo el comienzo de la vida pública de Jesús. Tuvo que precedió estas tres experiencias: la victoria sobre Satanás, el aval, el testimonio del Padre, y tercero, la presencia viva, permanente del Espíritu Santo. ¿Qué nos puede enseñar a nosotros esto? Estamos iniciando un nuevo Dios año. siempre nos está preparando para algo, y justamente es años después, cuando miras hacia atrás, te das cuenta qué fue lo que Dios hizo para prepararte para X cosa, para lo que vivimos, para lo que nos ha pasado en cada momento. Cuando a uno le pasan las cosas, seguramente queda en la nebulosa, pero ya pasando el tiempo, volteas a mirar y entiendes cómo fue que Dios tejió perfecto, aunque uno en el momento quedó peor que confundido. Sí. ¿Quiénes son las tres que intervienen? Entonces, el Padre nos repite a nosotros lo mismo que Jesús: tú eres mi hijo amado. Por el bautismo nosotros somos hijos adoptivos, pero somos realmente hijos, por tanto Dios dirige y nuestra vida nos acompaña, nos da todo, nos da la vida. Bueno, segundo, el Espíritu Santo es una presencia permanente que continuamente nos realiza en nosotros la fe, la oración, todo depende de la presencia del Espíritu Santo. Total. Y Cristo, la palabra, es la que obviamente nos enseña el camino. Y el Satanás siempre está, como dice San Pedro, acechándonos, ¿no? Siempre está al acecho para ver si nosotros soltamos la presa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener en cuenta, si Jesús pasó por esta experiencia, esto no es señal que también nosotros tenemos que estar continuamente pensando: mi vida, mi experiencia, mi recorrido siempre tiene el aval del Padre, somos hijos de Él, por lo tanto la confianza total que tenemos en el amor y la obediencia al Padre. La presencia del Espíritu tiene que ser una conciencia permanente, y además la seguridad de que por mucho que intente el diablo con sus artimañas, nosotros sabemos que Cristo ha vencido, ha visto caer a Satanás, y nosotros queremos también que por mucho que pueda, no puede derrotarnos. Yo creo que es muy importante creernos esto, porque todos somos bautizados, pues católicos,
y pues los cristianos, pero no somos conscientes de qué significa el bautismo. Y es eso, si no somos conscientes que está el Espíritu Santo y no vivimos en la vida nueva que tanto hemos hablado, entonces ¿cómo vamos a pretender escuchar la voluntad de Dios y fuera de eso hacerla? Entonces ahí empieza todo el reto y más allá comprender que Cristo ya venció. Entonces alguna vez Madre Bernardo me decía, pero ¿de qué te angustias? Cristo ya venció. Y yo, no, pero es que está todo al revés, pero es que no sé qué. Cristo ya venció. Si de verdad estamos en la vida nueva y si de verdad es el Espíritu y si de verdad somos bautizados, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estamos viviendo la vida nueva? Entonces esa yo creo que es la invitación más grande, pasar de toda la teoría, que es muy importante entenderla, a que eso sea nuestra vida real. Yo creo que es la invitación más grande que nos hace nuestro Señor en el bautismo y que en este momento podemos empezarla a vivir cada vez con más conciencia. ¿Qué opina? Sí, son experiencias que se repiten en cada cristiano, ¿no? Claro. El Padre, aunque no escuchamos su voz en forma muy clara, pero sabemos que el Padre dice, tú eres mi hijo, confía en mí, siga mi camino, siga al Maestro, que es Jesús. Sí. Porque todo está alrededor de Jesús, finalmente. Por eso decía antes que nuestro propósito es conocer mejor a Jesús, arraigando nuestra vida en su persona, en su mensaje, en su proyecto. Ese es el objetivo fundamental. Dios Padre desde la eternidad nos soñó para un algo y sin sombra de dudas nos dio todo para cumplir su voluntad. Exacto. Nos dio una tarea y nos dio las herramientas para cumplir la tarea. Y la libertad para equivocarnos y después les dice, venga para acá, que por aquí no era. Después de la 500 vez. Sí. Y la hermana Bernarda lo decía muy claramente, digamos que las palabras más relevantes es evitar ser uno el protagonista, yo soy, no, acoger todas esas gracias, ponerse a disposición y él hace todo el trabajo y uno pone el cuero. ¿El Espíritu Santo hace todo? Sí, hace todo y uno sí se tiene que, uno como el Papa Francisco tiene que dar el primer paso. Pues. Si no lo da, pues, pero ser dócil, porque... La madre de nada sí lo dijo. Sí, claro. Sí. Y ser dócil porque uno es muy testarudo, pero cuando ya empiezas a soltar, y eso fue seguramente también el proceso que vivió Jesús, obviamente guardado las proporciones, ¿no? Pero parte humana la parte humana de él, ya cuando tú de verdad dejas de ser y ofreces el cascarón para ser utilizado por Dios, realmente la vida cambia. Y cambia para bien. Lo que pasa es que yo no sé por qué el enemigo ese es el enemigo, tratando de venderte la idea que cuando uno hace la voluntad de Dios es infeliz, que uno es el bobo del paseo, que uno es el que no es el que se va a dejar pisotear o quién sabe qué, y resulta que es todo lo contrario. Pero todas esas ideas son artimañas del enemigo para no dejarnos escuchar la voluntad de Dios, que lo dice a gritos, pero uno no lo quiere ver, que las señales son contundentes. Ahora, si uno se mira alrededor, dice, esto parece una mentira, porque las cosas en el mundo suceden al revés. Funcionan de otra manera. Al revés totalmente, ¿no? Sí. Entonces uno ve que el demonio, Satanás, es el que manda en el mundo. Tan así que Jesús le llamó, es el príncipe de este mundo, siendo que él había venido para establecer su reinado, su poder, para adueñarse de la sociedad. Entonces uno piensa, pero ¿será que yo me estoy engañando? Porque en la realidad de la sociedad las cosas ocurren totalmente al revés. Quien manda es el dinero, manda el interés, el capricho, etcétera, ¿no? Y por lo tanto este reinado, este proyecto de Dios de adueñarse de la humanidad para que impere su ley, que es el amor finalmente, parece que sea un cuento, un mito que nos contamos entre nosotros, ¿no? Pero sí, no, Emilio, porque yo tenía, digamos como que este fin de semana tenía esa misma sensación que tú estás describiendo y viendo el encuentro del Papa con los jóvenes, Una belleza. yo dije, esto es una luz de una esperanza gigante. Claro. Y yo dije, aquí, esta es la esperanza a la que yo me tengo que acoger. Sí, son momentos en que se ve claramente que ahí sí,
Sí. está presente el Espíritu de Dios, Sí, que con hace certeza. presencia con la alegría, con la fraternidad que muestra el Papa con los jóvenes, con la humildad, la sencillez. Ahí se palpa el reinado de Dios, el poder de Dios, ¿no? Sí. En cambio, uno, cuando ve televisión o lee la prensa, dice, No, solo que sí. Lo desmoraliza. si no tuviéramos fe que Dios ha derrotado a Satanás, que está venciendo a pesar de todo, ¿no? Y que el Padre sigue presente en la persona de su Hijo, del Espíritu Santo, una quería. Muy bien, ahora empezamos. Yo le voy a dar un material que preparé en estos días, que resume un poco. Estudiamos el Evangelio de Mateo. Para que ustedes me puedan seguir con más. Gracias. Eso. ¿Sí tienes suficientes o si no hay fácil compartir? Listo. Nosotros hemos tocado, aunque muy superficialmente, el Evangelio de Marcos. Hemos hecho una presentación bastante amplia del evangelista cuando estudiamos los milagros. Sobre el cual Mateo y Lucas hacen mucho, se basan buena parte. Sí, además, sí. Entonces vamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Aquí tengo una nota sacada de Santiago Guijarro, dice un verbo divino, y me parece muy bien estructurado. Dice, el Evangelio de San Mateo fue el más citado. Anteriormente en la iglesia, se pone en las misas antes del Concilio Vaticano II, se leía solamente el Evangelio según Mateo. No aparecían los demás evangelistas. Porque era el catecismo del pueblo. Mateo es un auténtico catequista, es un doctor que muy claro, muy organizado, a diferencia de Marcos, que dice el propio obispo Papías en el primer siglo, dice que Marcos reunió algunas palabras de Jesús, pero en forma desordenada. Mateo es organizadísimo, ¿no? Entonces, por eso que fue el más citado y comentado en los primeros siglos por los padres de la Iglesia. ¿Por qué? Por su claridad y orden. Por su claridad y orden. Es muy claro. No deja ningún asunto en el aire. Muy ordenado. Vamos a ver cómo está estructurado el Evangelio. Por su vinculación con el apóstol San Pedro. Nunca no es tan evidente, pero el Evangelio según Mateo fue redactado muy probablemente en Antioquía, capital de Siria, que era una gran ciudad, donde estuvo Pablo, Bernabé, Marcos, etc. Y ahí estuvo también Pedro. San Mateo tiene da un trato muy especial al apóstol Pedro, es el que nos habla de la confesión. Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Es el único evangelista que pronuncia la palabra iglesia. No le encontramos en ningún otro, ni en Juan, ni en Marcos, ni en Lucas. Por lo tanto, muy probablemente Mateo conoció y tuvo trato frecuente con el apóstol Pedro. Okay. Es muy importante para nosotros. Tercero, por ser un excelente instrumento para la catequesis. Era muy práctico para los catequistas, para los que enseñaban el catecismo, utilizar el Evangelio de Mateo porque tenía un orden y tenía una secuencialidad que ayudaba mucho, ¿no? Las bienaventuranzas, etc. Contexto. Nació en una comunidad cristiana viva como una respuesta a los problemas de los cristianos de esa comunidad. Vamos a ver cómo era esta comunidad. El Evangelio, Mateo o el autor griego que retomó las palabras de Mateo, vamos a ver más adelante, tuvo que haber sido pastor y maestro en una iglesia donde se encontraban judíos, cristianos convertidos del judaísmo en su mayoría,
y cristianos convertidos del paganismo. Por lo tanto, el Evangelio es una respuesta a los conflictos, a los dilemas con que tropezaban estos cristianos. El autor y fecha. Según la tradición antigua, su autor sería el apóstol San Mateo. El apóstol San Mateo. Así lo afirma el obispo Papías en el siglo II. Entonces, es un testimonio muy importante de este obispo. Sin embargo, hoy día la mayoría de los estudiosos creen que su autor fue un cristiano que conocía muy bien el griego. Suponemos que Mateo, el publicano, el que Jesús llamó desde su banco de publicano donde estaba cobrando los impuestos, sabía muy bien el arameo. De repente conocía algo del griego, pero muy probablemente hablaba muy pocas palabras en griego, que era el idioma que en ese tiempo era muy común, el koiné dialectos, ¿no? Pero se supone que el actual texto traducido que encontramos en griego, traducido en latín por San Jerónimo y en los demás idiomas, es fruto de un estudioso, de un cristiano que conocía muy bien el griego. Estaba familiarizado con los libros del Antiguo Testamento. No sabemos qué tanto el apóstol Mateo conociera el Antiguo Testamento. No tuvo tiempo porque mientras estaba cobrando impuestos no estaba leyendo la Biblia. Salvo que después de su llamada se hubiese dedicado a estudiar los libros. Pero es muy probable que Mateo escribió seguramente parte, algunas cosas del Evangelio. Y un escritor cristiano más tarde retomó esto y nos dejó el Evangelio excelente, completo, que es el Evangelio de Mateo actual, escrito en griego además. La fecha de redacción está entre los años 70 y 110. Hay un plazo. Lugar. La mayoría de los estudiosos cree que fue en Antioquía, capital de la provincia romana de Siria, donde se hablaba el griego, y había una importante colonia judía. Allí predicó también el apóstol San Pedro, según lo confirma la carta a los Gálatas. San Pablo tiene una discusión fuerte con San Pedro en Antioquía, de modo que por eso que Mateo tiene un trato con el apóstol. Situación de la comunidad. Había enfrentamiento entre cristianos y judíos en Antioquía. Después de 70, a raíz de la destrucción de Jerusalén, el judaísmo se replegó sobre el grupo de los fariseos y maestros de la ley, adoptando una actitud agresiva hacia los demás grupos judíos y ante todo contra los cristianos. ¿Qué pasó? Cuando los romanos ocuparon Jerusalén, destruyeron, los que muy probablemente se sacrificaron por ser obstinados fueron los sacerdotes, los saduceos, ¿no? Radicales, sí. Los maestros de la ley. En cambio, los cristianos huyeron antes de que fuera destruida Jerusalén. Porque, obviamente, el Espíritu Santo no quiso que se acabara con la primera comunidad cristiana de Pentecostés a causa del Imperio Romano. Y fueron Antioquía y en otras partes como Pablo, sabemos que Pablo fue uno de las personas, y también los fariseos fueron muy astutos y se organizaron en Yamnia, en una ciudad cerca del Mediterráneo. Por lo tanto, ahí se organizó alrededor de la Torá, ya no tenían templo, no tenían sacerdocio, entonces muchos pensaron que el judaísmo no había muerto del todo, sino porque los fariseos seguían dando directrices desde su lugar donde se habían reunido. La comunidad cristiana a la cual se dirige el Evangelio de Mateo había roto con el judaísmo. El interés de Mateo es de interpretar la ley de Moisés siguiendo las palabras de Jesús, que decía frecuentemente: habéis oído lo que dijo a los antepasados, yo os digo. Entonces, en Mateo encontramos con mucha frecuencia esta forma de expresarse, por decir, hay una rotura con la doctrina de los antepasados, pero también se conserva, ni una jota se borrará, etc. El interés de Mateo es de interpretar la ley de Moisés siguiendo las palabras.
La comunidad de Mateo estaba conformada por cristianos de origen judío y cristianos convertidos al paganismo. Mateo en su evangelio trató de buscar un punto de equilibrio entre las dos facciones, presentando al apóstol Pedro como el gran maestro y discípulo de Jesús. Muy bien. Respuesta de Mateo. Presenta a Jesús como Hijo de Dios. Es el que más ha desarrollado la reflexión sobre la Iglesia. Dos particulares. Siempre habla muy claramente que Jesús es el Hijo de Dios. Y en segundo lugar, hace énfasis en que la comunidad deja de ser sinagoga y es iglesia. No sabemos si fue él que acuñó esta palabra griega, eclesia, ¿no? Iglesia, ya no habla más que se reúne en la sinagoga como anteriormente, sino en la iglesia. Es lo único que habla de esto. A causa del rechazo judío, Jesús convocó al pueblo de los gentiles. Los discípulos que creen en Jesús forman una comunidad fraterna en la cual el mayor título es el servicio. Muy bien. Séptimo, hacer la voluntad del Padre, que viene algo que confirma lo que estaba diciendo, que Jesús de ahí en adelante siempre imita y escucha al Padre, mas no, y hace la voluntad del Padre, mas no escucha a Moisés con su. Una de las características del Evangelio, según Mateo, es la abundancia de enseñanza de Jesús sobre el comportamiento humano. Mateo define ese comportamiento con el nombre de justicia, que no es la misma justicia de la cual habla San Pablo. Vamos a ver oportunamente. Mateo ha reunido en 5 grandes discursos los temas sobre el comportamiento humano. La certeza de la venida próxima de Jesús es una motivación importante para la puesta en marcha de las enseñanzas de Jesús. Se nota que también en Mateo, como en Marcos, que había una expectativa que el Mesías no demoraría mucho en volver. Siempre la gran esperanza. Yo pensando bien en esto, si Jesús no hubiera permitido que la primera comunidad de cristianas, incluyendo Pablo, lo dice claramente, no tuvieran una expectativa clara que posiblemente Jesús vendría muy pronto, quién sabe, la iglesia habría tomado otro giro, porque si Jesús hubiera dado a entender que vendrán, pero muy tarde, ¿no? Estamos esperando 2000 años ya, estamos esperando al venida de Jesús. Ellos hubieran dicho, no, entonces, ¿Qué hacemos acá? vamos y comamos. ¿No? ¿Qué mañana hoy? No hay razón de esperar. Pero ellos sabían que en cualquier momento vendría. Tan así que San Pablo dice, y nosotros que estamos viviendo, ¿no? Da a entender que San Pablo esperaba, ya durante su vida terrena, esperaba la venida de Jesús cuando escribe a los tesalonicenses. Por lo tanto, en Mateo aparece también una expectativa muy próxima de la venida del Mesías, de la segunda venida. Número 8. El Evangelio, sí. Dame una aclaración. ¿Por qué los testigos de Jehová, estas personas que procuran acercarlo a uno a su manera de pensar, muy atareados, demasiado convencidos, que están creyendo que todavía no ha venido Jesús la primera vez? Yo no entiendo ese pedacito. No, ellos creen, tienen un problema ellos. Creen que Jesús no es Dios. Ese es el gran problema. No son cristianos. Los testigos de Jehová. Sí. Pero sí creen que ha venido alguien que se llama Jesús y que escribió que nos dejó los evangelios. Sí. Pero hablamos de la segunda venida de Jesús, no de la primera. Pero ellos no. Ellos piensan que Jesús todavía no ha venido la primera vez. ¿El Mesías no ha venido? No. Sí, creen. Tan así que aceptan los evangelios. Sí. Muy bien. El evangelio es un escrito pastoral, el enfoque, que además de transcribir las enseñanzas de Jesús, afronta los problemas internos de la primera comunidad a la que estaba dirigido su evangelio. ¿En qué se basa? ¿Dónde sacó la información Mateo? La misma pregunta que nos hicimos cuando estudiamos Marcos y Lucas.
gran parte de su evangelio se basa en Marcos. Muchos, hasta en el orden a veces. Segundo, él tiene seguramente una colección de dichos del Señor. Si existía antes que fueran redactados los evangelios, existía un documento, no sabemos qué tan amplio era, donde se recogían las enseñanzas de Jesús, mas no, creemos que no estaban ni los milagros y tampoco el relato de la pasión y muerte, ni de sus viajes. Pero entonces, siendo que Lucas y Mateo citan textualmente una fuente que llamamos fuente Q, ¿no? Es porque realmente tenían acceso a un documento del cual sacaron, ubicándolo en su propio evangelio, la fuente Q, la colección de los dichos del Señor. Y tenía su propia fuente de información. Seguramente, si Mateo es el apóstol, el autor de la primera redacción del evangelio, muy probablemente conoció a personas como familiares o parientes o discípulos de Juan el Bautista, o de repente hasta María, la madre de Jesús, o de la familia de Jesús. Sabemos que era un clan, no era una familia. La familia de Jesús era muy numerosa. Aparte que eran muchas hermanas, dice, o familiares de Jesús, hermanas y hermanos, pero además pensamos en los tíos. Por lo tanto, muy probablemente la fuente en la cual se apoya es también una fuente directa. Tuvo que haber consultado o tenido a la mano tradiciones familiares de la familia de Jesús. Muy bien, dejemos lo de la estructura del Evangelio y vamos a mirar el otro documento que les di. Es interesante, hablamos ahora del propio Evangelio. El Evangelio según Mateo es el primero entre los Evangelios que es mencionado en los escritos cristianos del primer siglo. Casi no se menciona ni Marco, ni Lucas, ni Juan, sino Mateo, al cual se recurre con más frecuencia. Lo citan, por ejemplo, San Justino, San Clemente Romano y también San Ignacio de Antioquía. Y a partir de la última década del primer siglo, se conoce y se utiliza frecuentemente. Entonces era el evangelio más citado, más conocido. Veamos qué dicen otros autores del segundo siglo, del año 100 en adelante, sobre la autoría de San Mateo. Orígenes, otro del padre de la iglesia, dice que primero fue escrito el evangelio según Mateo. Mire qué dice. Quien antes fue publicano y más tarde apóstol de Jesucristo. Entonces, Orígenes cree que el autor del evangelio fue el propio Mateo, el publicano que fue convertido a Jesús. No admite entonces que hubo un segundo autor, gran conocedor del griego, que lo transformó en el actual evangelio. Y ese evangelio fue publicado entre los creyentes procedentes del judaísmo y escrito en lengua hebrea. Entonces, Apía conoce el evangelio de Mateo escrito en lengua hebrea, muy probablemente aramea, porque seguramente Mateo conocía el arameo más que el hebreo. El hebreo era un idioma que era casi desconocido en ese tiempo. Todo el mundo hablaba el hebreo, el arameo. San Ireneo. Luego Mateo escribió para los judíos en su propio idioma un evangelio, mientras Pedro y Pablo evangelizaban a los romanos. Entonces, un gran padre de iglesia es griego, pero se trasladó a Francia, a Lyon, ¿no? Escribe que Mateo escribió a los judíos en su propio idioma. Entonces, hay dos testimonios muy serios. Hay un tercero, Papía, dice, en la primera mitad del siglo II, del año 150 más o menos, si venían algunos de los que habían sido presbíteros, de repente habla de los apóstoles, los interrogaban sobre las palabras de los presbíteros. Sí, los cristianos, sí, cuando llegaba un apóstol, le preguntaban, bueno, cuéntanos de Jesús, ¿qué dijo? ¿Cómo? ¿No? Sobre lo que habían dicho Andrés, o Pedro, o Felipe, o Tomás, o Juan, o Mateo. Lo que indica que Mateo es mencionado como fuente de información, o algún otro. Y lo que dicen Aristión y el presbítero Juan, discípulos del Señor. Aquí menciona al famoso
apóstol Juan. El mismo papel dice, Mateo ordenó lo dicho del Señor en lengua hebrea y cada cual los interpretó según sus capacidades. Entonces hay 5 testimonios según los cuales el autor del Evangelio es el apóstol San Mateo. Hoy día los exégetas piensan diferente, dicen que sí, hubo un primer intento de Mateo un poco desordenado de repente, ¿no?, de escribir lo que Jesús había hecho y dicho, pero que finalmente el actual Evangelio escrito en griego, porque nos ha llegado en griego, ¿no?, es obra de otra persona mucho más conocedora del idioma de todo, ¿no?, y muy conocedor del Antiguo Testamento. No sabemos si Mateo tenía tanto conocimiento. Bueno, conclusiones. El apóstol Mateo tuvo que ver con la composición de un evangelio. Si no del todo, por lo menos parte del evangelio es del apóstol San Mateo, discípulo de Jesús. Segundo, que esa obra fue compuesta para un ambiente judío, no cabe duda. Tercero, que se caracteriza por el orden en que presenta los dichos del Señor. Cuarto, que tiene cierto carácter de prioridad respecto a los demás evangelios. Se citaba más frecuentemente en Mateo. Que existía cierta relación entre la obra escrita en arameo y su traducción al griego. Muy bueno que tengamos en cuenta esto. ¿Cuáles son las características del Evangelio según Mateo? El autor del Evangelio tengan en cuenta, el autor del Evangelio, que tenemos acá, no dice claramente ser el apóstol Mateo. Qué oportunidad para decir lo que yo les transmito es de primera mano, que yo mismo, de primera mano. Sin embargo, es el único que lo llama Mateo. En Mateo 9, cuando hay vocación de la vocación, cuando Jesús llama al publicano, dice su nombre, no Leví, sino Mateo, lo que indica. En la lista de los apóstoles es el único que llama a Mateo el publicano. Entonces hay cierta coincidencia, ¿no?, que hace pensar que sí, Mateo fue el autor de gran parte del Evangelio, que otra mano más tarde sí. Su Evangelio fue compuesto para los cristianos convertidos del judaísmo, seguramente. Utiliza expresiones semíticas, por ejemplo, el reino de los cielos, porque no podían pronunciar el nombre de Yahvé, entonces utiliza no el reino de Dios, sino el reino de los cielos, porque él es respetuoso de la sensibilidad de los judíos convertidos al cristianismo. La ciudad santa tiene un gran respeto por la Jerusalén. No la llama Jerusalén sino más, porque por respeto a los judíos la llama la ciudad santa, ¿no? Hay que pensar que era realmente Mateo. La carne y la sangre, expresiones típicas del lenguaje judío. La Gehenna. Bueno, tiene preferencia hacia los números 7 y 3. 7 peticiones del Padre Nuestro. 7, ¿se ve 7 al perfección? 7 parábolas. 7 demonios. 7 panes. 7 bolsas. 77 veces 7 que hay que perdonar. 7 condenas a los fariseos. 3 tentaciones. 3 obras de misericordia. 3 oraciones en el Getsemaní. Hace pensar que el origen no fue en Grecia ni en Antioquía, sino fue el propio apóstol. Sí, un hombre muy conocedor y muy ducho en cuestiones de la cultura judía. Cita frecuentemente el Antiguo Testamento, el que más cita el Antiguo Testamento es Mateo, lo que indica que sí tenía una facilidad. Trae 21 profecías y cita 77 citas del libro del Antiguo Testamento, el que más trae citas del Antiguo. Destaca los lazos de Jesús con el judaísmo. Por ejemplo, Jesús es enviado solo para el pueblo de Israel. Y los apóstoles son presentados como escribas instruidos en el reino de los cielos. Utiliza el lenguaje propio del judaísmo. Judíos. Estructura del Evangelio de Mateo. El Evangelio. Tenemos 3. Trae 5 grandes discursos. Todos ellos empiezan con esa palabra. Y sucedió que cuando Jesús terminó de hacer esto, dijo esto.
En todos estos discursos se habla básicamente del reino de los cielos, cada uno de ellos desde su propio punto de vista. Muy bien. Entonces tenemos discurso de la montaña, promulgación del reino, instrucción para los misioneros, segundo libro, para la predicación del reino, las parábolas, entonces el sermón de las parábolas, o sea, de los misterios del reino. Cuarto, el discurso eclesial, relaciones de humildad y caridad. Y quinto, el discurso escatológico, el triunfo del reino. Entonces, 5 grandes discursos. En Juan, en vez de discursos, tenemos monólogos. Jesús habla con ellos y a la vez habla consigo mismo, ¿no? Pero en el Evangelio están muy destacados estos 5 discursos, de cuales estudiaremos 3 por lo menos. Aspecto doctrinal del Evangelio de San Mateo. Jesús es aquel del cual se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Es muy importante. Él quería recalcar a los judíos medio incrédulos, ¿será este el Mesías o no? Él recalca, él ha venido a cumplir todas las figuras y todas las profecías del Antiguo Testamento. Nace de una virgen, según la había profetizado Isaías 7. Nace en Belén, según la profecía de Miqueas. Es llamado de Egipto, Oseas. Es presidido por el Bautista, Isaías 40, predica en Galilea, Isaías 9, cura las enfermedades, Isaías 53, entra en Jerusalén. Entonces, él trata de confirmar que lo que habían dicho el profeta se realiza plenamente en Jesús. Jesús predica el reino de los cielos, es el único que menciona la palabra iglesia. Muy importante porque los protestantes alegan mucho que fue un inserto que más tarde alguno de los padres de la iglesia insertó la palabra iglesia, que jamás Jesús habló de iglesia, porque a ellos no les conviene, por supuesto, que se hable de iglesia, ni mucho menos de la profesión de Pedro. Sí. Jesús reclama la necesidad de entrar en el reino de los cielos practicando una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Moisés os dijo, yo os digo, ¿no? Finalmente, el Evangelio según Mateo puede convertirse en el catecismo del reino de Dios a los fieles convertidos del judaísmo que aceptan a Cristo como la plenitud de la ley del profeta. Tenía una utilidad muy grande para los misioneros y predicadores de ese tiempo utilizar preferentemente el Evangelio de Mateo respecto al de Lucas. ¿Dónde fue escrito? Muy probablemente en Antioquía, que fue la ciudad de la cual arrancó también Pablo. ¿En qué año? Entre el 60, algunos años más tarde. Muy bien. Bueno, ya tenemos entonces una información bastante buena. Tenemos 2 documentos, le decía, que nos habla de donde encontramos el discurso de la montaña. Uno, en el tomo 8, los evangelios, testimonio plural sobre Jesucristo. En la página 40 tenemos una presentación. Porque yo tengo 2 fuentes o dos textos. Porque durante los años, yo empecé en el año 2000, mi trabajo, Mateo obviamente no tenía no tenía mucha predilección de Mateo, parece, porque tengo mucho entero el Evangelio de Lucas y de Mateo, más en cambio de Mateo, de Juan. De Mateo, en cambio, Lucas y Marcos. Sí, lo tengo medio relacionado. Por ejemplo, de Mateo aquí tengo apenas hasta muy poco. Entonces preferiría que utilizáramos en cambio el texto completo de Mateo, que tenemos Evangelio según Mateo. Claro. ¿No? Que usted lo tiene. Yo lo tengo guardadito, pero hay que desempolvar. Me parece mejor. Sí, siempre yo les ofrezco reflexiones que yo saco de autores muy connotados. Yo no tengo la capacidad de poder, salvo introducciones, conclusiones, etc. Son textos que yo trato de adaptar para el uso de mi público, que eran personas muy sencillas. Entonces,
Vamos a mirar el discurso de la montaña. ¿De dónde saco esta información? De un libro de un teólogo, un capuchino, que ha dictado varias veces ejercicios espirituales al Papa Juan Pablo II, y que es Reinero, canta la misa, ¿no? Y también tomo de Carlos Mesters, un carmelita muy famoso que me encanta a mí, y también de otros autores. Entonces no es carreta mía, sino textos muy bien estudiados. Muy bien. Dice, en el Evangelio de Mateo, Jesús pronuncia 5 grandes discursos en la página 165 del Evangelio de Mateo sobre el reino de Dios. El sermón de la montaña es el más importante. Abarca los capítulos del 5 al 7 de su Evangelio. ¿Quiere leer usted entonces la primera de Carlos Mester? Me gusta mucho la introducción de Carlos Mester. Introducción. El sermón de la montaña, introducción. Introducción. Mucho tiempo antes de la venida de Jesucristo, Dios había dado a Israel, en los 10 mandamientos, un proyecto de reconstrucción del mundo. Lo que Dios quería con esos mandamientos era evitar que el pueblo cayera otra vez en la esclavitud y hacer posible la edificación de un mundo donde el ser humano pudiera vivir feliz y en paz. Cuando Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, le ordenó: no añadirán ni quitarán nada a lo que yo les mando. Pero a lo largo de la historia les fueron añadiendo una cantidad de normas minuciosas y de interpretaciones legalistas que hicieron perder de vista el verdadero espíritu de la ley de Dios. Se dice que fueron 600 y pico añadidos que hicieron los maestros de la ley, adaptando lo que era la enseñanza básica de Moisés a su propia condición de maestro de la ley, de fariseo, de hombre. Bueno. La vida se hizo insoportable y nadie podía cumplir con la ley, que se convirtió en una carga agobiante. El resultado de todo aquello fue que mucha gente se quedó al margen del proyecto de Dios. El pueblo ya no era capaz de levantar la cabeza, de respirar el aire de la libertad de los hijos de Dios. Por eso Dios envió a su pueblo, a su propio Hijo, para traernos un nuevo proyecto. No vino para derogar los mandamientos de la ley, ni para desautorizar a los profetas, sino para dar cumplimiento a su proyecto original. Para que la ley observara plenamente, Jesucristo tuvo que podar el árbol y cortar muchas ramas parásitas que los fariseos le habían colgado. Jesús luchó, rezó, criticó y enseñó todo el tiempo y nos dejó el nuevo proyecto de vida que está resumido en el Sermón de la Montaña. Muy bien, Carlos Mester. Carlos Mester. Fíjese que tan práctica la... Muy Viendo Dios que la legislación que había entregado en el monte Sinaí a Moisés había sufrido tan deterioro a causa de la interpretación tan caprichosa de los maestros de la ley, dice, Dios envió a su Hijo para que nos diera un nuevo esquema, mucho más fácil y no tan fácil en el sentido, mucho más fácilmente inteligible para todos, que son para ella. Entonces, el discurso de la montaña, hablamos de la bienaventuranza del discurso de la montaña, donde Jesús presenta esa nueva versión de los 10 mandamientos, que finalmente son los mismos 10 mandamientos, pero presentados de una forma mucho más asequible al pueblo, ¿no? Y mucho más radical. Moisés os dijo, no matarás. Yo os digo, el que insulte a su hermano será condenado a la guerra, ¿no? Por lo tanto, Jesús no es que simplificó los 10 mandamientos, sino que los presentó de una forma tan tajante para que
para que el pueblo supiera que nada había cambiado respecto a estos grandes 10 lineamientos. ¿Qué opinan de esta presentación? Sí. Sí. Al dar los 10 mandamientos, Dios quiso que el pueblo no cayera otra vez en la esclavitud. Pero cayó una que más veces en la idolatría, en la esclavitud de los persas, de los babilonios, porque hizo alianza, los reyes hizo alianza con estos. Bueno, por lo tanto, Jesús vino realmente a poner las cosas en orden. Muy bien. ¿Cuáles fueron las fuentes del Sermón de la Montaña? Según los estudiosos, Mateo utilizó 2 fuentes para redactar el Sermón de la Montaña. La primera fue que Mateo tiene en común con Lucas. Son los comúnmente llamados logias o lo dicho del Señor, la fuente Q. Sí, seguramente en este primer documento que circulaba en las comunidades cristianas, que era el documento Q, había gran parte de esta bienaventuranza y de esta enseñanza de Jesús que encontramos en el Sermón de la Montaña. Una segunda fuente es un material propio de Mateo, y es donde Mateo explica los pasajes del Sermón de la Montaña. Los evangelistas Marco y Juan no relatan este discurso de la montaña, el que le trae Lucas es mucho más corto. Entonces, Lucas simplificó más. ¿Por qué? Porque el público de Lucas eran cristianos convertidos de paganismo. En cambio, Mateo tenía que tener en cuenta estos 2 tipos de audiencia, los convertidos del judaísmo, y por lo tanto tenía que ser mucho más completo. El Sermón de la Montaña no es un querigma, es decir, no es sino catequesis. Querigma significa el anuncio básico de que Jesús vino, se encarnó, murió y resucitó. Básicamente es el querigma, ¿no? Los primeros misioneros cristianos distinguían entre querigma, proclamación de la salvación realizada por Jesús, y catequesis. Una cosa es querigma, otra cosa es la catequesis. Es evidente que este discurso no es querigma, sino una especie de catequesis de la cual Mateo expone para los recién convertidos el espíritu de la nueva ley propuesta por Cristo. El Sermón de la Montaña supone la presencia de unos discípulos en la comunidad cristiana de Mateo dispuesta a vivir la experiencia del reino de Dios, que tan difícil imagino que sería para personas que eran muy adictos y muy sinceros seguidores de Moisés, que seguían todas las normas, para que alguien le dijera, bueno, todo esto Jesús ha venido digamos, no a abrogarlo, sino que Jesús da una interpretación, una nueva presentación. Por tanto, tuvo que haberse un esfuerzo grande para convencerlo que no tenían que renunciar a su fe judía, sino que simplemente tenía que ver en Jesús a alguien que había dado un cumplimiento cabal hasta el punto de morir para poder dar testimonio de la verdad de su enseñanza. Destinatario. El Sermón de la Montaña ha sido para los cristianos con el judaísmo y es la respuesta de las inquietudes de estos recién convertidos. Mateo, utilizando muchas citas del Antiguo Testamento, quiere demostrar que Jesús es el verdadero Moisés y que la iglesia formada por sus discípulos es la verdadera continuación del pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Es el verdadero Mesías, ¿verdad? Mesías. Ok. Entonces, empecemos ahora con las bienaventuranzas. Me gustaría, sobre la bienaventuranza, que no es fácil entender. El Papa Francisco, en la exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad, habla de las bienaventuranzas de forma muy interesante. Dice, puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones, etc. Esta reflexión podría ser útil, pero nada es más iluminador que volver a las palabras de Jesús. Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santos, y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ella se dibuja el rostro del Maestro. Finalmente, ¿qué son? Jesús
al pronunciar la bienaventuranza, presenta su propio rostro. Así es Cristo, es el Hijo de Dios, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. La palabra feliz o bienaventurado o feliz pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. El cristiano está llamado a ser dichoso, bienaventurado, feliz. Sobre eso tendremos oportunidad porque encontré en Carlos Mestre todavía explicaciones todavía más interesantes, que es un maestro para explicar en palabras muy sencillas. ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, empecemos a leer empecemos por ella. La primera. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les estaba enseñando. Entonces, viéndole mucho, había tanta gente que lo seguía. Entonces, Jesús de repente estaba en el plano de Cafarnaúm, sube a una de las colinas que rodeaban la ciudad. Luego dice, subió al monte, no dice cuál de los montes. Se sentó. La postura de sentado es el maestro que se sienta de la cátedra, ¿no? Y sus discípulos se le acercaron. Entonces uno podría tener la impresión de que el discurso de la montaña y la bienaventuranza fueron dirigidas a discípulos, a los apóstoles, a un grupo limitado de personas, cuando en cambio dice, viendo la muchedumbre. Por lo tanto, la muchedumbre fue siguiendo a Jesús hasta el monte y el discurso de la montaña fue dirigido a todos, no a una élite, no a un grupo especializado, ¿no? Con el fin de que digan, no, esto sí, para los curas y los monjes pues, está muy bien el discurso de la montaña, pero no para la muchedumbre, que estamos aquí en el plano. Y de pronto la dice en latino. Y tomando la palabra estaba enseñando, muy bien. Tengan en cuenta que también el último discurso del cual habla San Mateo, al final de la vida, cuando Jesús asciende al cielo, subió a un monte, a una montaña. Desde allí, investido de todo poder, en el cielo y en la tierra, invitó a sus discípulos a enseñar y a poner por obra todo lo que os he manifestado. Entonces, la figura de la montaña tiene una simbología. El discurso de la montaña, Jesús con mucha frecuencia subía la transfiguración de la montaña, etc. Y da un significado muy importante. Sigamos, leamos. Donde las bienaventuranzas son el portal de entrada al sermón de la montaña, ¿sí? ¿Ahí? Sí. En el Evangelio según Mateo, las bienaventuranzas son 8. La primera y la última son en tiempo presente, las demás en tiempo futuro. Vamos a ver que tiene importancia también esto. Sigamos. En el Evangelio según San Lucas, las bienaventuranzas son apenas 4, seguidas por 4 ayes, maldiciones, malventuranzas. Marcos y Juan no conocen las bienaventuranzas. No sabemos cuál de las dos versiones, la de Mateo y la de Lucas, reproducen más fielmente las palabras que Jesús pronunció en arameo. Posiblemente Mateo y Lucas nos han transmitido un mismo mensaje, pero en dos formas diferentes. Las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios, pobre, manso, humilde, misericordioso, puro y perseguido. Son una invitación a seguir su ejemplo porque Él es el camino, el testigo de la verdad y el portador de la vida. No hay una razón más poderosa y persuasiva que esa. ¿Qué sentido tienen hoy las bienaventuranzas? Los cristianos creemos que las bienaventuranzas son el camino que Jesús nos ha enseñado para alcanzar la felicidad, ya en esta vida y de manera plena en la vida eterna. Alonso Schoenker dice que tal como están formuladas las bienaventuranzas, la dicha, o sea, la bienaventuranza, la felicidad que prometen, no está en el ejercicio de las bienaventuranzas, sino en sus consecuencias. Pero no Y que es pobre nunca goza de ser pobre, ni el que es perseguido, pero más tarde él
luego disfrutará de una paz interior, de una gran alegría. Entonces, no está en el momento en que sufre la desgracia, sino más tarde experimentará. Por lo tanto, es muy oportuna esta nota de este Geta. Pero no se excluye que la consecuencia de las bienaventuranzas suceda ya en la práctica y en el ejercicio de las mismas. Preguntémonos con honestidad, ¿damos hoy los cristianos un testimonio visible de la posibilidad de una vida feliz? ¿Nos comportamos los cristianos como personas felices o nos parecemos más bien a quienes llevan fardos que los aplastan y viven sometidos a un yugo pesado y opresivo en lugar del yugo suave y ligero de Jesucristo? Contestemos estas dos preguntas. Los cristianos demostramos que somos bienaventurados, dichosos, porque no vamos detrás del dinero únicamente, sino que nuestra fuente de felicidad es la vida, aún a través del trabajo, y que sí, etcétera, etcétera. Es la gran pregunta. Todo demuestra que los cristianos piensan que las bienaventuranzas se refieren a otras personas, ¿no? Allá ellos sí, pero no son aplicables sino al común de la gente. Porque efectivamente, cuando vamos a ver, la práctica de la bienaventuranza no es muy visible y muy sensible en la mayoría de los cristianos. Sí, yo creo que estamos lejos de dar un testimonio. Si uno ve un santo, hay hasta un dicho que no recuerdo, pero si uno ve un santo, siempre triste. Está feliz. ¿Cómo es? ¿Un triste santo? ¿Cómo es? ¿Un santo triste? Sí, es un triste santo. Un triste santo, algo así, pero la idea es... Santo. Exactamente, eso es lejos de la santidad. Si uno de verdad está viviendo esta vida nueva, pues la felicidad debería ser lo que diera testimonio. Entonces, cuando uno va a la iglesia y sale de una misa, debería salir prácticamente levitando porque es que está Cristo en mí. ¿No? Literalmente es tan grande lo que pasa y uno sale y el primero que se atraviesa, ¡tum!, está ahí. Entonces, y la oración debería ser algo tan grato, tan agradable, debería tan ser común. Y lo mismo la caridad también, sí. Muchas personas sí lo son, pero no es una práctica tan común. Y si fuéramos realmente ese testimonio, yo creo que atraeríamos a muchas más personas porque eso sería mucho más diciente. Muchas veces tú vas a misa y el del lado ni te da la paz. Y desafortunadamente nos pasa, ¿no? A veces uno está tan ensimismado que no se da cuenta que a uno también. Y cuando encuentra una persona, una familia feliz, dice, aquí Dios está presente, ¿no? Porque, ¿no? Y empiezan a decir, ay, usted en la ciudad de Dios esto se palpa cada día. Y cualquiera que llega lo siente, lo vive. Sigamos, otra pregunta. Perdón, pero una cosa que creo es, muchas personas seguramente no se sienten dignas de esa felicidad. Porque no sé si les ha pasado que hay personas que llegan a veces a ciertas partes y dicen, ay, usted que está cerca de Dios, ¿por qué no reza por mí? Y no sé si hayan sentido eso, pero puede ser una sensación de que yo no merezco estar tan cerca a Dios. Y creo que esa es, pues, una parte de falta de fe. No he encontrado a Dios. Claro, una falta, y por ende se siente tan más vacío. Me imagino yo que cuando hemos estado lejos de Dios todos lo hemos sentido, yo creo. A usted que lo escucha Dios, rece por mí. Rece por mí. Usted que tiene contacto directo, ese tipo de comentarios es también una sensación de yo no me siento merecedora de ese amor. Y yo creo que ahí está también el gran testimonio y la gran revelación que Cristo nos da en este sermón de la montaña. Y a la vez creen que la oración de una persona piadosa tiene mucha influencia y mucho poder para traer la bendición del Señor también. Exactamente. Veamos la otra pregunta que viene. Preguntémonos también, ¿es verdad que los sistemas marxistas-leninistas proclamados e implementados hace 2 siglos en la antigua Unión Soviética, en China, Corea del Norte y en Cuba, han producido la felicidad colectiva, el bienestar, la igualdad y paz y la dicha que prometieron? El mismo caso de Venezuela. Claramente no saben muy felices. Alguien decía en estos días, si estos modelos hubieran sido tan exitosos, todo el mundo estuviera yéndose para allá, pero oh, sorpresa que lo que están es saliendo de allá. Entonces algo claramente va al revés, ¿no? Pues y el como máximo, para no decirlo de otra forma. En vez que disminuir la pobreza, hizo que todos fueran pobres. Lo masificó. La distribución de la pobreza. Lo masificó. De la gran mayoría. Sí. Sigamos. Sí.
Es verdad que el sistema capitalista y el neoliberal de nuestros días han traído a todos los hombres dicha y felicidad y bienestar. ¿Es verdad? Tampoco, porque hay mucha Veo gente que se todavía. muere, ¿sí, no? Sí, ambos, terrible. Basta que nos miremos en torno y concluiremos que no es así. Es bien lo contrario, pues están generando exclusión de las 2/3 partes de la humanidad, injusticias aberrantes, desigualdad, pobres, degradación del medio ambiente y hambre. Entonces, ¿dónde está lo que Jesús promete y pronuncia diciendo bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, etc.? ¿Tiene que tomarse a la letra o es una invitación que tiene sus peros? Leamos. Jesús en el Sermón de la Montaña nos propone un camino difícil, pero seguro. Nos promete que no solo vale la pena seguirlo, sino que va a ser fuente de felicidad. Si creemos de verdad en que Jesús es la palabra veraz del Padre, vale la pena intentarlo. Muy bien, cada uno tiene que preguntarse, ¿no? Si o lo toma en serio, más tarde, la próxima vez, porque hoy el tiempo es muy limitado, voy a leer unos comentarios de Carlos Mestre, que es una persona, un pastor, una persona que acierta mucho, porque realmente las bienaventuranzas hay que tomarla a la letra siempre y cuando uno conozca realmente quién es Jesús, qué es el reino de Dios. Si Jesús realmente ha venido a traer el reino, el poder, si Jesús quiso adueñarse de la persona que creen en Él y hace milagros portentosos y cambia la vida de Francisco y de muchos, de Loyola, de muchos, es porque las bienaventuranzas sí son verdaderamente fuente de alegría si uno las toma a la letra. Y no es un ideal para unos pocos, sino realmente es el camino que Jesús fija para los que creen en Él, creen la verdad de su reino, del poder enorme, inmenso que tiene su espíritu, que puede transformar la vida, ¿no? Muy bien. Entonces, entonces la próxima vez vamos a leer y a estudiar cada una de las 8 bienaventuranzas y tendremos tiempo y oportunidad de discutir y de reflexionar, porque con la guía que tenemos sido del Papa Francisco, que examina cada una de las 8 bienaventuranzas, y de Carlos Mestre y de los demás, vamos a enriquecernos para tener el discurso de la montaña y ante todo la bienaventuranza como una guía, como que nos inspira. Si de verdad creemos que Jesús ha venido a cambiar totalmente la sociedad a través de un mensaje que sí exige disciplina y renuncia y fe, pero que sí puede realmente cambiar la vida. Si cambió la vida de Francisco, que era una persona vivió una vida libertina y lo hizo el santo más similar a Jesús. Si cambió la vida de miles y miles de personas, Teresa de Calcuta, etc., San Pablo, es porque la bienaventuranza de su montaña sí es viable y es capaz de cambiar la vida de cada uno de nosotros. Esta es la razón por la cual vamos a dar tiempo y a reflexionar con más calma y con mucha fe este discurso que es muy rico. Muy bien, y terminamos una oración. Podemos quedarnos sentados. Yo encontré una oración en estos días muy bonita de San Tomás de Aquino, que se la voy a... y dice: Señor, concédenos, te rogamos, una voluntad que te busque, una sabiduría que te encuentre, una vida que te agrade, una perseverancia que te espere con confianza y una confianza que al fin llegue a poseerte. Amén. Amén. Padre, Uy. Del Padre. Sí, Santo Tomás de Aquino.